Continuamos con nuestra serie que hemos estado estudiando los domingos, la vida y el ministerio de Juan el Bautista. Estamos considerando el mensaje de Juan, ya hemos visto varios aspectos y hoy vamos a leer Mateo 3, verso 1 y vamos a ver otro aspecto de lo que Juan predicaba. Cada vez, de alguna manera, escogí el orden de los temas de la predicación de Juan como si estuviéramos poniendo una escalera. Primero, pues nadie puede ser salvo si no se arrepiente, el arrepentimiento. Después de que haya arrepentimiento y una fe verdadera en el Cordero de Dios, hay salvación, ya subimos un paso. Pero después de que somos salvos, Dios quiere que aprendamos a vivir la vida de iglesia y a darnos por la iglesia misma, amarnos unos al otro. Ese es otro paso. Pero cuando tú entras en medio de la casa vas a aprender otros asuntos. Y aunque en una enseñanza no se puede tratar todo, por lo menos vamos a echarle un vistazo de la importancia del reino de Dios, el reino de los cielos. Y era algo que Juan predicaba y vamos a ver apenas un aspecto hoy, confiando en el Señor. Dentro de 8 días vemos otro. Entonces dice Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tú haces un estudio detallado en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Mateo, de esa frase, el reino de los cielos, ciertamente Mateo hace por todas las parábolas que él enseña, él nos muestra qué incluye el reino de los cielos y qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el gobierno que Dios se propuso establecer a través de la persona de su Hijo. Dios ha reinado de eternidad a eternidad. Él nunca ha perdido el control de las cosas porque Él está sobre todas las cosas. Él es Dios y Él reina sobre todo. Pero Dios quiso darle todo a su Hijo y permitió la caída. Entonces, después de la caída, nosotros vemos que en la tierra hay una rebelión, pero Dios iba a restablecer eso que se había perdido en la tierra. Y el reino de los cielos comienza con la venida del Señor Jesucristo. Todas las parábolas comienzan a hablar del reino de los cielos con la venida del Señor Jesucristo. Claro, Juan el Bautista le hace el preámbulo. Entonces, el reino de los cielos es el periodo de la historia de la humanidad contenido desde la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se había recercado cuando Él estaba en medio de ellos. Él decía: el reino de los cielos está en vosotros, está en medio de vosotros. Cuando el Hijo sube al Padre, como la visión de Daniel en la nube, y recibe la autoridad y el dominio del Padre, ¿se acuerdan de la visión de Daniel? En ese momento el Rey es establecido y el gobierno de Cristo comienza primeramente desde los cielos, y ha empezado un trabajo Dios a poner todos sus enemigos debajo de los pies. Siempre que tú miras las parábolas del reino de los cielos, comienzan con la venida de Cristo y el entregar y delegar a sus siervos, porque un reino tiene siervos y tiene siervas, ¿sí? Y los siervos y las siervas, ¿quiénes son? Aquellos que han participado por el nacimiento de nuevo del Espíritu. Comienza el primer periodo del reino de los cielos hasta la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo viene a juzgar a sus siervos y a sus siervas y le va a dar a cada uno según lo que haya hecho en vida. ¿Para qué? Para comenzar el otro gran capítulo del reino de los cielos, que es el periodo de 1000 años en el cual Cristo va a reinar aquí en la tierra. Nosotros los sábados hicimos una serie acá que se llama El Reino de los Cielos, y ahí cogimos versículo por versículo y desglosamos todo esto. Por eso les decía que en esa serie duramos 20 enseñanzas. Hoy solo vamos apenas a hacer un pequeño resumen de ese aspecto. Entonces, los dos capítulos del Reino de los Cielos es desde la venida de Cristo hasta su regreso, y después de su regreso hasta el milenio, ¿sí? Entonces, en esos dos periodos hay una preparación en el primer periodo de los siervos y de las siervas, y según los que hayan sido fieles van a entrar en el segundo periodo con Cristo a reinar. Entonces vamos a hablar un poco del reino de los cielos y del juicio del reino de los cielos con la siguiente frase que Juan dice ahí en el capítulo 3, verso 10. Mira esta frase en medio de lo que viene diciendo Juan el Bautista, y la vamos a relacionar específicamente con el reino de los cielos, porque
Ciertamente Cristo va a hacer esto en muchos aspectos, pero lo vamos a relacionar en el reino de los cielos. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que da buen fruto que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si tú miras, si Juan viene hablando del reino de los cielos, cuando tú miras el periodo del reino de los cielos, el reino de los cielos nunca incluye al impío, ni el juicio del trono blanco, ni el juicio de las naciones, porque son otros aspectos. Cuando Dios habla del reino de los cielos, habla especialmente de su reino, de su Hijo y del gobierno que ejerce su Hijo sobre los que le han creído y ahora son sus siervos y siervas. Entonces este versículo lo vamos a interpretar bajo ese contexto, bajo el juicio que Dios ejerce a través de sus hijos sobre los creyentes. Ciertamente, hermano, tú cuando te conviertes a Cristo, no importa lo que eras, ni lo que hayas hecho. Cuando tú vienes la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo Dios abre sus brazos y te recibe. Seas bueno o seas malo. Es por fe y por gracia que ahora Dios te reconcilia con Él y eres salvo. ¿Sí? Y todos los que son salvos llegan a la iglesia. No a una institución, sino al cuerpo de Cristo espiritual, sobre el cual Él ha sellado a todos sus hijos. Cuando llegas a la iglesia, tú te das cuenta que en la iglesia hay siervos fieles y siervos infieles, peces buenos y peces malos, vírgenes sensatas y vírgenes insensatas. En la iglesia hay de todo tipo de cristianos, hermano, ¿sí? Árboles buenos y árboles malos. Este es el periodo de la iglesia. Dios está trabajando con su iglesia y en su iglesia se encuentran árboles buenos y árboles malos. Algún día Cristo volverá y el hacha ya está puesta sobre la raíz. ¿Eso de qué está hablando? Del juicio que Dios va a ejercer a través de su Hijo en su iglesia. Lo que nosotros conocemos por varios pasajes como el tribunal de Cristo. Entonces hoy vamos a hablar de este aspecto, del juicio y del trabajo de Dios a través de su Hijo con la iglesia, tratando a los árboles buenos y a los árboles malos. Miren, hermanos, usted como hijo de Dios, nacido de nuevo, bajo el pacto eterno del Padre con el Hijo, nunca va a perder su salvación. Nunca va a perder la justicia que se le ha otorgado a través de la cruz. Nunca ha de dejar de ser hijo. Pero si usted como hijo es un mal siervo, un mal administrador, a pesar de que sigue siendo hijo, Dios va a ejercer su juicio sobre usted. No para salvación ni no para la eternidad, sino para ejercer su justicia, para recompensar y castigar a aquellos que lo merecen en el día que Cristo vuelva. Entonces vamos a leer varios pasajes de la Biblia que nos hablan de este aspecto. El tema de hoy es: ya el hacha está puesta sobre la raíz de todo árbol. O sea, hermanos, a todos, como decía Pablo, todos algún día compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho, sea bueno, recompensa, sea malo, pérdida y castigo. Entonces vamos a leer más adelante Mateo capítulo 7, verso 15 y verso 20. El Señor comienza a hablar algo bastante interesante y yo pienso que las palabras del Señor son una roca tan fuerte que así nosotros podamos decir muchas cosas, siempre está el testigo y la palabra es el testigo. Uno a veces dice: no, hermano, tú no conoces el corazón de nadie, tú no sabes qué piensa esa persona, tú no sabes qué siente, tú no sabes las intenciones de la persona, y así es la iglesia. Nosotros nos vemos las caras, pero no sabemos qué hay detrás. ¿Es verdad? Nosotros no podemos juzgar lo que hay en el corazón. ¿Es verdad? Es verdad. Pero hay algo que el Señor nos dijo para guardarnos aún de los malos cristianos, de los malos siervos. ¿Qué? El fruto. Sí, el fruto. A mí no me interesa lo que yo veo. A mí me interesa es ver si por el Espíritu del Señor expresa fruto en una vida de un creyente o no lo expresa. Eso habla más que lo que nosotros, que la apariencia externa que nosotros mostramos. ¿Sí? Y el hacha va a tratar ¿qué? A los árboles malos que no dan fruto. ¿Cómo los va a tratar? Los va ¿qué? A cortar. Y los va a echar
al fuego. Ahí no habla de la condenación eterna, pero también del tribunal de Cristo se dice que vamos a ser pasados por el fuego. Si bien dice Pablo en 1 Corintios 2, 3, dice, seremos salvos, lo seremos así por el fuego. O sea que hay un castigo, una disciplina y una pérdida cuando Cristo venga a juzgar a sus hijos que no dieron el fruto que Él esperaba que ellos dieran. Entonces vamos a leer todos esos pasajes. 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Porque el Señor le dice a una persona que se guarde de una enseñanza falsa, impura, sucia, mezclada. Porque según lo que tú escuches, eso te vas a volver. Es imposible que una persona durante un año, todos los domingos, escuche una enseñanza mezclada, diluida, con algo de veneno, y eso no envenene su vida espiritual. Eso no afecte su comportamiento, eso no afecte su manera de seguir al Señor. Si tú prestas tu oído para oír enseñanzas que no edifican, sino contaminan, que no edifican, sino leudan la masa, eso va a caracterizar tu vida. Tú eres lo que oyes. Sí, es muy no común que las personas se parecen a la persona que está presidiendo, sea pastor, sea obispo, sea lo que sea. ¿Sí? Por ahí dice un dicho, las ovejas se parecen a su pastor. Si el pastor es falso y su enseñanza es falsa, diluida, leudada, así son las ovejas. Tal el sacerdote, tal el pueblo, tal el pastor, tal las ovejas, decía el Señor en la palabra. ¿Sí? Entonces el Señor alerta a la iglesia para que cuando ella vea algo que no es útil, que no es edificante o que está mezclado, ella misma se guarde. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero el Señor nos da una herramienta para darnos cuenta. Por sus frutos los conoceréis. Dice el Señor, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Hace que días estaba trabajando con un hermano en el computador y salió a la luz un personaje muy conocido en el cristianismo. Entonces, algo me dijo y le dije, nah, este es un falso. Me dice, ¿por qué? Le dije, yo lo escuché decir esto y esto. Me dijo, no, hermano, pero otro día dijo otra cosa. Sí, pero por su fruto yo lo conozco. Él puede justificar, pero cuando tú escuchas a una persona que comienza a enseñar cosas erradas, que van en contra de la palabra, que no están ahí de acuerdo a la palabra, y de alguna manera hay una intención, porque, como les he dicho muchas veces, yo puedo coger la Biblia, hermano, interpretar un pasaje mal, porque soy neófito, no comprendo bien las escrituras e interpreto un pasaje mal. Pero si yo, como siervo de Dios, me paro y les digo a ustedes, miren, esto es palabra de Jehová, y comienzo a hablar en el nombre de Jehová, y a profetizar en el nombre del Señor, y a decir cosas en el nombre del Señor que el Señor no dice, eso ya no es una falsa interpretación, una interpretación errada por ser nuevo o ignorante en algunos aspectos, sino eso ya nos habla de un atrevimiento en algún aspecto. Ya nos habla que estamos saltándonos ciertas normas bíblicas. Yo no me puedo poner ni mi interpretación, ni mi visión, ni mi sueño por encima de las escrituras. ¿Sí? Y cuando una persona hace eso y comienza a hablar de sí mismo, a profetizar de sí mismo, a enseñar de sí mismo, Santiago dice, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. O la enseñanza es pura o está mezclada. ¿Sí? Y dice, no puede el árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, y mira otra vez la frase, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora saltémonos a Juan 15, verso 1. Vamos a leer varios pasajes, pero cada pasaje nos va a dar entendimiento. Este pasaje del mismo Señor es lo mismo que estaba diciendo Juan. El que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Ahora el Señor le va a hablar a sus discípulos y les va a mostrar muchas realidades espirituales que hacen parte de la vida de iglesia. De la vida en unión con Cristo y en unión con los que son
de Cristo. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿La iglesia qué es? ¿La iglesia es algo físico? Nunca cuando digamos la iglesia piense un lugar, porque la iglesia es algo espiritual. Hermano, si tú eres de Cristo nunca te vas a poder alejar de la iglesia. En la realidad espiritual, en la práctica lo puedes hacer, puedes dejar de congregarte, pero si tienes el sello de Cristo, Dios te considera parte de su cuerpo. Tienes el mismo espíritu, tienes la misma fe, tienes el mismo bautismo. Y el Señor va a hablar de ciertas cosas a sus hijos, y va a hablar de los frutos buenos y de los frutos malos, de los pámpanos que dan fruto y de los pámpanos que no dan fruto. Y tú vas a ver que el lenguaje es el mismo que habló Juan y que habló el Señor Jesús. Y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya comenzamos a ver que el tronco, la raíz es Cristo. Tú no puedes dar fruto si no eres injertado en Cristo. Pero aunque éramos gentiles, dice la palabra, que aunque éramos parte del olivo silvestre, Dios nos injertó en Cristo. Y ahora somos uno con Él, ahora tenemos la vida de Él, ahora estamos con Él. ¿Por qué exigimos y de alguna manera Dios nos demanda en la palabra que demos fruto? Porque ahora hemos sido ligados a Cristo. Antes no podíamos dar fruto, porque en nosotros mismos, ¿qué podemos ofrecerle a Dios? Pero ahora en Cristo, bajo la vida de Cristo, bajo la comunión de Cristo, bajo el Espíritu de Cristo, bajo la gracia de Cristo, bajo la unción de Cristo, ¿por qué no podemos dar fruto? Antes no podíamos, ahora todos nos ha sido dado. Pero el Señor va a explicar por qué hay árboles buenos o pámpanos buenos, o porque hay pámpanos malos en medio de su casa. Porque Él va a tener que juzgar a su propia iglesia. El Señor, antes de venir a juzgar la tierra, va a juzgar primero su casa. Porque el juicio comienza por los suyos. Y dice: todo pámpano, o sea, cualquier pámpano, porque es que el Señor no hace sección de personas, que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Se acuerdan otra vez? Lo cortará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En esa palabra nos resume lo que otra vez veníamos diciendo. Miren, hermanos, la iglesia es así. Tú estás en Cristo, yo estoy en Cristo, ahora estamos juntos. Y el Señor vela en la iglesia, y el Señor trabaja en la iglesia, y el Señor se revela en la iglesia. Pero el Señor también en medio de la iglesia está trabajando a tal punto de que ella dé fruto. A Él le interesa es que la iglesia produzca lo que Él ha sembrado y dé fruto para ella. Cada pámpano tiene la responsabilidad de dar fruto en el Señor. Si el pámpano no da fruto, Él va a ser cortado. Una vez un hermano me decía: hermano, ¿por qué ustedes ahí donde se reúnen, porque ustedes no ponen pastores, porque ustedes no nombran pastores? Le decía: porque es que en la iglesia nadie nombra a nadie. En la iglesia Dios pone y Dios quita. Y a veces creemos que la organización humana es mucho más importante que la organización divina. Si la iglesia es de Cristo, hermano, Cristo cela la iglesia, ama a la iglesia, y Él es la cabeza de la iglesia, no una organización humana. Un ejemplo: la organización humana pone un pastor porque hizo un seminario, o porque se ha criado ahí y bajo las normas de cierta denominación es puesto el pastor. Si el pastor falla o no falla, si la institución lo ha puesto, él lo sostiene en la institución. Pero si al pastor lo ha puesto Dios, lo sostiene Dios o lo quita Dios. A veces en medio de los hermanos, como no hay un cargo nombrado, se menosprecian los ministerios y las funciones del cuerpo. Pero Dios es todavía más celoso cuando no hay organización, porque la organización puede sustentar algo. Pero en la realidad de la iglesia bíblica, el que sustenta y el que pone es Dios. Pone y también quita, hermano. La iglesia es una cantidad de personas que estamos siguiendo a Cristo. Los que aman a Cristo, perseveran en Cristo, Dios mismo se ocupa en la vida de ellos de quitar ciertas cosas que no le agradan a Dios para que ellos puedan dar fruto. Pero también Él mismo se encarga de sacar a todos aquellos que no dan fruto. Si tú das fruto, el Señor te va a sostener. Si tú no das fruto, gracias al Señor, el Señor te va a sacar. Porque lo que haces es quitar vida a los otros miembros del cuerpo. Es un asunto de prioridades. Mira cómo lo dice ahí.
Todo pámpano, cualquiera, hermano. ¿Saben qué me he dado cuenta? Dios no hace acepción de personas. Cuando tú eres hijo, eres salvo por gracia y eso nadie te lo quita. Pero cuando eres parte de la iglesia como pámpano que no das fruto, Dios te quita. ¿Por qué? Porque a Él le interesa que el árbol dé fruto. Y cuando hay una rama que no da fruto, ella le roba la vida a otro. Le quita savia a otros que sí dan fruto. A Dios no le interesa tener muchos, hermanos. A Dios le interesa personas que den fruto. ¿Sí? Miren, un día le dijo al Señor a sus discípulos: queridos, les dijo así. Dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Porque, hermanos, lo vamos a leer ahorita. La verdadera perseverancia del creyente, el cordón umbilical entre la madre y el hijo, entre el creyente y Cristo, es la palabra. Es la palabra. Vamos a leerlo. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, o sea, un pámpano bueno y un pámpano malo, el bueno que hace Dios, lo limpiará. Porque ¿saben qué? A veces nosotros tenemos muchas hojas, hermano. ¿Sí? Y al Señor no le interesan las hojas, le interesa la vida de Cristo fructificando. ¿Le interesa qué? El fruto. Si tú amas al Señor y quieres perseverar en el Señor, va a llegar el momento que el Señor te dice: ¿sabes qué? Esto no me gusta, tengo que cortarlo. ¿Quieres seguir? Sí, Señor, yo quiero dar fruto, yo quiero seguir. Esto tampoco me gusta. Si tú no estás dispuesto a que Dios corte y trate áreas de tu vida, eso va a ser un obstáculo para que tú perseveres en Él. A veces el Señor tiene que cortar vínculos familiares, amistades, una cantidad de cosas. Me acuerdo una vez el sueño de un hermano. Él decía que él iba caminando con otro cristiano y servían juntos al Señor. Y dije que el camino era tan estrecho, en el sueño decía, que iban a pasar un abismo. Pero decía el hermano que cuando fue a pasar con el otro, el Señor le dijo: si quieres pasar por ahí, tienes que pasar solo. Si tú no cortas con eso, no pasas por ahí. Escoge. Porque a veces nosotros preferimos las relaciones que seguir a Dios. Así como un día Abraham iba por el camino de la fe, tuvo que decirle a Lot: coge tu camino y yo cojo mi camino. Yo sigo al Señor a la visión celestial. Lot se fue para Sodoma y para su Gomorra. Cortar. Si tú no estás dispuesto a cortar, eso va a inutilizar tu vida espiritual. Y tarde o temprano el Señor te va a cortar a ti mismo. Porque aunque el Señor te salvó y te da vida eterna, si tú no cumples el propósito para el cual Él te creó, te quita. Hay gente que muere prematuramente. Hay gente que es quitada de la vida de iglesia y siguen viviendo acá en la tierra, pero lo que están haciendo es secándose. Secándose para el fuego del tribunal de Cristo. Qué serio es este asunto, ¿no? Cuando Juan decía: todo árbol, ya la hacha está puesta, así que todo árbol que da fruto, bueno, pero el que no da fruto va a ser cortado. O sea, hay una corta que es un juicio de Dios para la vida estéril de un creyente, y hay una poda de Dios que es para que el creyente dé más fruto. Esa poda se llama disciplina espiritual. Dios tratando con nosotros en nuestras áreas para que Él pueda usarnos en ciertas áreas, para que la vida de Cristo crezca y crezca más. Va a llegar puntos donde hemos dado fruto, pero nos damos cuenta: Señor, tú tienes que tratar con esta área de mi vida, o si no, no voy a poder avanzar. Y el Señor es el labrador, su Padre es el labrador, y Él va a decir: amén, yo te amo, yo quiero que sigas y que abundes en fruto y quiero que usarte para mi gloria. Entonces te voy a cortar unas cositas. Y a veces duele, pero es necesario. Ese es esa cortar para dar fruto, pero hay un cortar que es juicio de Dios. Miren, hermanos, ahí está la vida práctica de la iglesia. Y Dios en la vida de la iglesia espiritualmente, Él trata con cada uno de nosotros. A veces ese trato del Señor lo delega en la iglesia también. Digamos, si hay un hermano que anda desordenadamente, los hermanos responsables de la iglesia tienen toda la autoridad para venir a hablar con este hombre o con esta mujer. Si esa persona, al oír la instrucción, la exhortación,
resiste la palabra de los miembros, la iglesia puede llegar al punto de que tenerla como ¿qué? Como un gentil y pública. Pero definitivamente el que ejerce el juicio y el que corta es Dios mismo. Nosotros no tenemos el derecho de echar a nadie ni sacar a nadie. Pero nosotros hemos visto cosas terribles. Una vez me preguntaron a los hermanos, hace tiempo, de un problema que pasó terrible y el Señor hizo un sacudón tremendo en la iglesia. Me preguntaban que cómo yo veía la iglesia después de esa situación. Yo le dije, sin duda la iglesia es un cuerpo. Y como un cuerpo, si tú coges un miembro y lo quitas del cuerpo, toda la iglesia se va a ver afectada. Como una mutilación, cuando una persona tiene un accidente y pierde el pie. Si el pie se cae, claro que todo el cuerpo se va a doler. Dígame si no se va a doler. Entonces va a tener que usar muletas, va a tener que usar silla de ruedas. Eso nos afecta terriblemente a todos. La vida de cada uno, a pesar de que el Señor quite, eso nos va a afectar a todos. ¿Cierto? Pero curiosamente yo he visto que a pesar de las mutilaciones, de los problemas, la iglesia sigue. La iglesia sigue, hermanos. No puede caminar igual, pero sigue. Mutilada y todo sigue. Pero imagínate, si la iglesia la está pasando difícil por esa situación, imagínate dónde está el pedazo de cuerpo que está afuera. ¿Sí? Porque si tú le quitas un brazo a una persona, tú miras a la persona y de todos modos la imagen es difícil. Pero ver un brazo suelto, a ver cómo se ve. Eso es más terrible todavía. Dios afirma a sus hijos que perseveran y dan fruto. Pero Dios también corta a los que no lo dan. Ese es el trabajo del labrador. Y nosotros debemos rogar al Señor para que si hay cosas en nosotros que no permiten que dé el fruto, que Él las pone. Aquí estoy, Señor. Trasquílame, Señor, para que pueda dar fruto para ti. Mira esta frase tan interesante. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, la palabra del Evangelio tiene la capacidad de salvar y de limpiar a una persona. Atraerla por la sangre de Cristo y presentarla justa delante de Dios. Pero ahora el creyente tiene una responsabilidad: permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Qué es ese permanecer? Permanecer es estar con Cristo. Pero hermanos, no en una reunión, a toda hora. Cuando tú te levantas, lo primero que debe haber en tu corazón es volverte a Cristo. Cuando tú estás haciendo cualquier cosa, cada chispazo, cada luz de Cristo debe llevarte a volver constantemente a Él. Permanecer es tener una vida de oración saludable. Si tú no tienes una vida de oración saludable, eso va a ser un cáncer que tarde o temprano te destruye espiritualmente. Permanecer es vida saludable de oración constante, en todo tiempo. Si tú pasas 1, 2, 3 días sin orar, eso trae consecuencias a tu vida espiritual. Nuestra vida depende de cuán cerca estamos de Cristo diariamente. Si bien somos un cuerpo, una iglesia, nos reunimos juntos varias veces a la semana, la vida del creyente es sostenida en la intimidad, solas con Cristo. Tú y Cristo. Una vez Paul Washer le preguntó a un pastor: ¿cuánto tiempo oras al día? Y el pastor le respondió: yo oro todo el día. Y le dijo: hermano, eso es mentira. Si tú no tienes tiempos de oración en el día, no tienes vida de oración a toda hora. Yo les hago esa pregunta: ¿cuántos tiempos de oración tiene usted en el día? Eso va a determinar su vida espiritual. Como un día yo les decía a los jóvenes: miren, hermanos, nosotros no oramos porque seamos superhombres espirituales. Nosotros oramos porque necesitamos de Cristo a cada instante. La oración, aunque es un privilegio, es la necesidad del creyente. Y no es que tú oras y te cargas 1 hora para salir a enfrentar al mundo. Imagínate, tú coges un árbol y lo alimentas y le arrancas la rama y lo llevas por un lado. No, espiritualmente el creyente ora y tiene tiempos de oración para permanecer todo el tiempo consciente de la presencia de Dios y volviéndose a Dios constantemente. En lo que estés haciendo, trabajando, estudiando, en la casa, sea lo que sea, el creyente debe tener el impulso de volverse a Cristo. Y si lo has perdido, inmediatamente te das cuenta que estás de Él, lejos de Él, lo primero que debes hacer es volverte a Él.
Por eso, miren, hermanos, todos los libros de oración, de intimidad espiritual con el Señor que usted pueda leer, hágalo. Hágalo, hermano. Porque si usted no persevera y no busca eso, Cristo nunca se lo va a dar. Miren, ningún creyente tiene una buena vida de oración si el creyente no la busca. O sea, eso incluye leer, eso incluye buscar en la palabra qué es la oración y perseverar en la oración. La oración esencialmente no es para pedirle algo a Dios. La oración esencialmente es para estar delante de Dios. ¿Sí? Porque nosotros hablamos de oración y comenzamos a confesar positivo, declarar, necesito esto, necesito aquello. No, hermano. La oración es la manera en que el creyente vive unido a Cristo. Hay tipo de oración que ni siquiera lleva palabras. Es la conciencia de la presencia de Cristo. Tú delante de Él en silencio. Haciendo lo que estés haciendo. Eso es oración. Eso es intimidad. Eso es permanencia. Otro aspecto de la permanencia en Cristo, el mismo Señor mismo nos lo dice más adelante. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Ustedes sí sabían una cosa, hermano? Para que usted dé fruto, usted no tiene que esforzarse. Si usted tiene una vida con Cristo, la vida de Cristo se expresa. La vida de Cristo fluye, la vida de Cristo sale, la vida de Cristo se muestra. Claro que usted se debe esforzar, ¿para qué? Para estar en Cristo. Nosotros queremos hacer tantas cosas, tantas obras, ir a tantos lados, predicar tantas cosas, imprimir tantas cosas, hacer tantas cosas, pero mi responsabilidad no es eso. Mi responsabilidad es estar en Cristo. Si yo estoy en Cristo, escucho nítidamente y Él me dice, haz esto, haz aquello, haz aquello. Porque la palabra fruto incluye la palabra siervos. O sea, personas que están bajo la obediencia de otro y que se someten a otro, que oyen a otro y que están dispuestos a servirle a ese según lo que Él quiera. Porque el que está en Cristo lleva fruto. Y ¿saben qué, hermanos? El fruto se ve. Porque el Señor dijo, todo pampa, miren, el verdadero cristiano es el que da fruto. Miren a ver quién tiene fruto y quién no tiene fruto. ¿Sí? Pero también separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ahí tú te das cuenta del problema de la falta de fruto, la falta de permanencia con Cristo. Será echado fuera como un pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué es ese será echado fuera? Nosotros no podemos sacar a nadie de la iglesia. De eso se encarga Dios. De eso se encarga Dios. Dios saca. Cuando una persona pierde la relación con Cristo, inmediatamente Él no tiene nada con los cristianos. Es algo vital. ¿A qué nos une a nosotros, hermano? Cristo. Pero si yo no estoy en Cristo, realmente yo tendría muchos mejores lugares a donde ir. ¿Sí? La iglesia naturalmente no es algo agradable, hermanos. Ustedes cuando miran el tabernáculo en la tipología del Antiguo Testamento, la última cortina que tenía el tabernáculo, ¿saben de qué era? De un animal que parece un ratón en el desierto. Entonces tú veías la iglesia por fuera, el tabernáculo, y era algo horrible, hermanos. Pero si tú quitas la primera cubierta, ya no está la parte horrible, sino hay unas cubiertas de sangre, vestidas. ¿Por qué? Porque aunque somos feos por fuera, por dentro estamos revestidos de la sangre de Cristo. Y tú sigues quitando las cubiertas y entras al lugar santo y hay cosas preciosas. Pero externamente no somos. Yo no soy agradable externamente. Yo no lo soy. Pero si realmente nosotros amamos al Señor, por amor al Señor vamos a andar juntos. ¿Sí? Y esto se va a manifestar en una vida que fructifica. Pero también cuando no hay fruto, el Señor dice, lo pone en la lista negra. En cualquier momento en el camino el Señor usa cualquier cosa y lo saca del camino. Y uno se encuentra con un cristiano que está apartado. ¿Por qué se apartó? Entonces él tiene muchas excusas. ¿Qué me pasó esto? ¿Qué me hicieron esto? ¿Qué hice esto? ¿Qué no sé qué? ¿Qué fue lo que pasó en realidad? El Señor le hizo así.
nos sacó, porque Él es el labrador y está en su casa. Y el Señor es celoso con su casa. Y como siervos del Señor, el Señor ejerce su justicia de una manera bien diferente que como hijos. Y ahorita lo vamos a explicar. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Tarde o temprano la persona que se desvincula de Cristo y se desvincula de la iglesia se va secando. Y se va secando. Y se va a secar. Y termina haciendo muchas cosas, pero perdió el rumbo de su vida. Termina hasta pudiendo hacer cosas en el mundo grandes, pero interiormente ha perdido el propósito. Termina escribiendo novelas. Y los recogen. Y los echan en el fuego. Y arden. O sea, cuando las personas se apartan, mira lo curioso, los recogen. Hay un lugar para donde van a estar los creyentes que no dan fruto. Y los echan en el fuego y arden. Ese es el juicio de Cristo. Si permanecéis en mí, ahora va a mostrar otra de las maneras en que el creyente permanece con Cristo. Y mis palabras permanecen en vosotros. Miren, hermano, por eso nosotros insistimos tanto en las reuniones de enseñanza. Por eso nosotros repartimos literatura, porque nosotros somos conscientes que la vida del creyente depende de la palabra que oye. Dice, la palabra, leía a mi papá, la palabra es vuestra vida. La instrucción, la corrección, la enseñanza, la literatura, la palabra, las escrituras, las prédicas. Si usted no tiene una vida en la que usted ame la palabra, en la que usted persevere en la palabra de una manera constante, eso tarde o temprano trae consecuencias. El creyente que ama a Cristo, ama la palabra, permanece en la palabra, la guarda y está dispuesto a obedecerla. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Saben qué, hermanos? El Señor le estaba hablando a 12 hombres. De esos 12 hombres, 11 llevaron el Evangelio a toda la tierra. Ellos dieron fruto. Ellos fructificaron. Su vida ocupó un lugar importante en el propósito de Dios. Qué precioso que estos hombres sí oyeron, sí guardaron, sí perseveraron y son un ejemplo de que Dios sí puede hacer una obra en nosotros. Lucas 13, verso 6, verso 9, el Señor habla de otra parábola hablando del mismo asunto. El Señor habló varias de estas veces. Vamos a leer esa parábola y después vamos a ver el ejemplo de unas personas en la Biblia en las cuales el Señor corta, se seca y viene el juicio sobre ellos. Lucas 13, verso 6. Dice, dijo también esta parábola, o sea, el Señor enseñó esto de varias maneras. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Qué cosas, ¿no? El Señor viene y se acerca a la viña y dice, yo planté esta viña, yo la edifiqué, puse el lagar, puse todo, ahora pues yo vengo a buscar lo que sembré, invertí en todo esto y quiero ver qué se ha hecho para mí. Y cuando el Señor viene y se encuentra, dice, vino a buscar fruto en ella y no lo halló. ¿Sabes? El Señor espera cosas de nosotros y no hay nada. No hay nada. Como cuando tú vas a coger, bueno, hubo una parábola también, el Señor le habló a Israel en Isaías 5:6, que el Señor plantó una viña y cogió las fruto de la vid y fue a probarlo y estaba amargo. A veces así somos nosotros. Hay un fruto, pero no es el fruto de Dios, del Espíritu, sino el fruto de nuestra fuerza, de nuestra carne, de nuestro talento. Porque ciertamente el fruto de Dios es producido por el Espíritu, pero en esta ni siquiera halló el fruto del Espíritu. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Cuántos años tiene usted, creyente? No me responda. Esta tenía 3 años y ya el Señor venía y esperaba un fruto. Hay cristianos que tenemos 10 años. Hay cristianos que conocimos al Señor jóvenes, hermano. Pasan 10 años, 5 años y no hay nada de fruto.
Eso no es normal. Una vida que no da fruto no es normal, hermano. Es una vida cristiana mala. Es un árbol malo. Un cristiano después de 3, 4, 5 años debería por lo menos tener algún servicio visible en la iglesia. Una obra visible. ¿Sí? Eso es lo normal. Mira lo que dice el Señor. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Miren, ¿saben qué es lo más peligroso de un cristiano malo, insípido, sin fruto? Que se contamina a los otros cristianos. Y la iglesia se vuelve inútil. Un cristiano superficial vuelve a otros superficiales. Un cristiano inmaduro afecta la vida de la iglesia. No solo eso, mira, tú ves que el cristiano que no da fruto generalmente causa problemas, causa chismes, causa conflictos, causa divisiones, causa celos, causa contiendas. ¿Por qué? Porque es malo y no permanece en lo del Espíritu. Entonces, como él es malo, da un mal ejemplo y da malas obras y causa problemas. Entonces el Señor, por amor a la iglesia, a veces tiene que quitar esas cosas malas. Pero mire lo curioso, es como si el padre estuviera hablando con el hijo. El padre es el labrador y el hijo es el viñador. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo: Señor, es como la intersección del hijo por nosotros. Déjala, todavía este año. O sea, el Señor dice, bueno, no, sí es necesario que dé fruto, pero dale otra oportunidad. ¿Saben que esto es precioso? Hay casos en la Biblia donde Dios no da 2 oportunidades. Hay casos en la Biblia. Ahorita vamos a leer uno, Nadab y Abiú. En la primera, Dios salva a sus hijos, pero si sus hijos son irrespetuosos con su obra, Dios les puede quitar hasta su vida. Ese es el caso de Nadab y Abiú. El Señor nos llama y nos recibe en su gracia, pero como siervos nos mide de otra manera. Es un ejemplo, digamos, los alcaldes de Bogotá, hermano. Las bellezas de alcaldes de Bogotá. Entonces imagínense, el alcalde es ciudadano de Colombia de nacimiento. Como ciudadano tiene todos los derechos, pero como alcalde se le exige ciertas cosas. Usted como hijo tiene todos los derechos de ser cristiano, hermano. Todas las bendiciones y lo que Cristo obtuvo en la cruz. Pero como siervo, Dios lo trata de otra manera. Si usted hace algo bueno, va a ser recompensado. Si usted hace algo malo, Dios lo va a tratar. ¿El alcalde dejó de ser colombiano por las cosas que hizo? No. Pero la posición que tenía la perdió. ¿Y saben qué? Salió de una manera avergonzado. Por lo menos Samuel Moreno. Hasta la cárcel terminó. Hay cristianos que son hijos, pero muchas veces la posición y el lugar que el Señor les había dado se los quita. Y sobre su cabeza ya no hay un lugar privilegiado, sino hay ¿qué? Vergüenza. ¿Sí? Y tal vez no solo son quitados del puesto, tal vez van a pasar unos días en la cárcel de Dios. ¿Saben cómo se llama la cárcel de Dios? Las tinieblas de afuera. ¿Sí? ¿Son cristianos? Amén. Pero a veces el Señor corta, deja que se seque y después los prepara para el fuego. Cristianos. Estos son de esos temas serios, hermano. Bueno, toda la palabra es seria. Pero cuando tocamos estos temas, deberíamos, como le dijo el Señor a Moisés, quitarnos los zapatos. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Ay, el Señor es precioso, hermano. Ya debería quitarlo. El Señor dice: va a tener paciencia con este o con esta, le va a dar otra oportunidad, la va a poner en otro lugar, la va a poner buena tierra, la voy a abonar, la va a echar agua. ¿Sí? A veces el Señor hace eso con nosotros. Debiéndonos cortar, nos da otra oportunidad, nos pone. ¿Pero para qué? Para que demos fruto. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abona. Si diere buen fruto, bien.
Y si no, pues la cortarás después. Uy. Así fue Saúl. Saúl, haz esto. No esperó que llegara el profeta. El Señor le dice, tu reino ha sido quitado, pero no se lo quitó. Y lo mandó a hacer otra cosa, y en la segunda también. Ay, sí, corta. Y se secó. ¿Saben cuánto tiempo duró secándose Saúl? 40 años. Porque Dios no tiene afán. Vamos a ver el ejemplo de dos sacerdotes. No, de 4 sacerdotes que Dios cortó de su casa, los secó y los destinó al juicio por su infidelidad y su falta de fruto. Primera de Samuel 2, verso 12. Oiga, nosotros siempre vamos a Samuel. Siempre vamos a Samuel, pero vamos a mirar ciertos aspectos. Ahora vamos a ver los hijos de Eli. Primera de Samuel 2, 12, verso hasta 17. Nosotros sabemos que cómo trató Dios a los hijos de Eli, ¿cierto? Y eso es un ejemplo de Dios cómo trata a sus sacerdotes. Los hijos de Eli eran sacerdotes de nacimiento. ¿Qué es eso? El que era hijo de Aarón recibía el sacerdocio por herencia. Nosotros somos sacerdotes, ¿por qué? Porque Cristo nos redimió por herencia. Pero ahora, como sacerdotes por herencia, el Señor nos permite estar en su casa y ejercer las funciones de sacerdotes espiritualmente. Eso es la iglesia, hermano. La casa de Dios, donde se ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Pero los sacerdotes tienen ciertas normas y se pide de ellos ciertas cosas. Es más, ¿tú conoces el libro de Levítico? Todo el libro de Levítico, ¿para quién fue? Pues para los levitas. ¿Quién eran los levitas? Pues los sacerdotes, mostrándoles cómo ellos se debían comportar en la casa. ¿Qué debían hacer? ¿Qué no debían hacer? Ahí vamos a leer un capítulo del libro de Levíticos. Y estos hombres, a pesar de toda la enseñanza que ellos tenían, mira lo que dice en el verso 12. Los hijos de Eli eran hombres impíos. O sea, hombres que no daban fruto, hombres que daban cosas malas. Porque de alguna manera el árbol no puede ser neutro. O está en el espíritu y da el fruto del espíritu, o está en la carne y da fruto de la carne. ¿Sí? Porque entre los dos no hay amistad. Las cosas del espíritu no gustan de las cosas de la carne, y las cosas de la carne no gustan de las cosas del espíritu. ¿Sí? No es que tú estás así, mitad y mitad. No, o estás en la carne o estás en el espíritu. Pero mira que la impiedad en un creyente está relacionada al conocimiento que él tiene de ciertas cosas, especialmente de Dios. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué? Porque la verdad nos libra, la verdad nos corrige, la verdad nos enseña. Yo me he sentado a veces, hermano. Me acuerdo, yo cuando conocí al Señor me esforzaba mucho por evangelizar, pero terriblemente, hermano. Repartí, yo creo que en esa época, más de 30,000 folletos en buses, en la calle, y predicaba. Y un día el Señor me dijo, ¿sabes qué? Te va a mostrar por mi palabra que el evangelio que tú predicas no es mi evangelio. ¿Saben qué dice Pablo? El Señor me hubiera podido matar. Maldito el que predique otro evangelio. Pero el Señor es misericordioso y nos da otras oportunidades. Pero ¿saben que en esa época que experimenté? Que a pesar de mi condición de ignorancia terrible y mi atrevimiento, el Señor tenía mucho conocimiento para que yo entendiera y conociera qué es el evangelio. Tú tienes áreas en las que tienes problemas, todos tenemos. Pero si tú buscas en la palabra, ahí la palabra está la salvación. Está la luz, está la guía, está el camino. En todas las áreas de la vida. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. ¿Qué es eso? El sacerdote tenía derecho aún a comer de algunas, no de todos los sacrificios, pero había sacrificios en los que el sacerdote podía comer. Pero ¿saben qué? Estos hombres forzaban y tomaban abusivamente de lo que era el Señor. Como el día de hoy, hay personas que, claro, hay que ofrendar, hay que diezmar, hay que dar, ¿sí?
pero hay pastores que manipulan y toman abusivamente. El pecado está en el abuso que se hace, en la manera que se hace, cómo se fuerzan las personas, ¿sí? Una vez una hermana me contó que fue a un lugar, llevaban 40 minutos pidiendo plata. Ya habían pasado por la ofrenda. Y otra vez el pastor, el Señor me dice que hay personas que no se dejen fiar por el enemigo, no se dejen tener, saque, meta la mano, el Señor dice que debe. O sea, ya habían recogido la ofrenda. Y otra media hora en el asunto. O sea, se fuerza algo. ¿Por qué? Porque el sacerdote es codicioso. Esos eran los hijos de Eli, personas impías, que no servían al Señor por amor, sino por el lucro que ellos sacaban de ese servicio. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de azar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, porque era el orden de la ley, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Mira el atrevimiento de estos. Y dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado, y mira esta frase, de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea, el pecado de ellos era tan grosero que ya la gente no quería acercarse a la casa. Menospreciaban las ofrendas. ¿Por qué? Porque el sacerdocio, los que estaban al frente eran ¿qué? Irreverentes. Entonces la gente ya decía: no, pero ir a asilo a ofrecer, ahí están los hijos de Eli que nos van a robar. Parece algo el testimonio que se dice en muchas iglesias cristianas hoy, ¿no? Esos cristianos que solo roban, que solo piden plata, ¿qué es? Comienzan a menospreciar el nombre. ¿Por qué? Porque hay sinvergüenzas que solo les interesa la plata. Pero mira lo que pasó. ¿Tú crees que el Señor permite que una persona haga y deshaga y eso se quede así? Miren, en Estados Unidos en los años 70 y 80 habían unos televangelistas que pedían plata, pero así a lo enlace, maratónica tras maratónica, eran así corrompidos. ¿Saben qué? Varios de ellos el Señor les destapó la vida frente a todo el mundo. Infidelidades, homosexualismo, drogadicción. Uno pilló al otro pastor con otra mujer y lo denunció públicamente. El otro pastor contrató un detective para que siguiera al pastor que lo había denunciado, y el que lo había denunciado también tenía otra mujer. ¿Te imaginas los sinvergüenzas? Así eran estos. Así eran estos. Personas sin temor de Dios, sin conocimiento. Y a veces las personas creen que pueden manipular y meter sus manos en las cosas de Dios y Dios se va a quedar quieto. No, Dios pesa los corazones. Y el Señor juzgue a toda esa partida de sinvergüenzas que vemos por ahí, hermano. En el 27. Entonces Dios, mire, manda una palabra a través de un siervo suyo. Y vino un varón de Dios allí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote y entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase mi incienso y llevase ephod delante de mí, delante de la casa de tu padre, para todas las ofrendas de los hijos de Israel. O sea, el Señor a veces algunos nos llama y sin llevar ni 2, 3 años en el Evangelio, nos da: mira, te doy este talento, te doy esta gracia, te doy la capacidad de hablar, de predicar. A veces el Señor reparte así por gracia. Pero ay, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos recibido? Una vez varias veces se me ha acercado: ay, yo soy pastor, ay, yo soy líder de jóvenes, ay, yo soy maestro, ay, yo soy ministro de la alabanza. Y yo pienso por dentro: ¿y no le da miedo? ¿A usted no le da temor servirle a Dios? Predicar en nombre de Dios, guiar a la iglesia en ciertas cosas, ¿no le da miedo? Eso no debería dar temor. Es una responsabilidad. Miren, hermanos, nuestro jefe es el mero, el de arriba. No es el presidente de una organización religiosa, es el de arriba. Yo he visto cómo, hermanos, el Señor los calla, así como a Zacarías lo dejó mudo. He visto cómo el Señor quita, pone, usa, avergüenza a sus siervos. Que no estamos hablando ni que ayer hablábamos de los juicios y la ira de Dios para el mundo.
Hoy hablamos de la manera que el Señor trata con sus árboles, los buenos y los malos. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué le está diciendo? ¿Por qué holláis mis sacrificios y se han enriquecido con lo mío? Porque ese es el peligro, ¿no? Ese es el problema. Que muchos en las cosas del Señor se enriquecieron. Se hicieron, se construyeron grandes casas. Ya no viven en Colombia, sino se van para Miami. Ya no andan en carros, sino andan en avión. En nombre del Señor. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice. Esto se lo está hablando, hermanos, un siervo que el Señor envió a Ali. ¿Sí? A veces el Señor despierta este tipo de mensaje. Yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, cuando una persona ama al Señor y honra al Señor, el Señor lo honra y le da un lugar. Pero cuando el Señor pone una persona y esa persona menosprecia al Señor, el Señor también lo tiene en poco. Y ahorita vamos a ver las tijeras del sacerdote quitando lo que no sirve, el candelero, el pabilo, lo que humea. Aunque el Señor es lento, pero también lo hace. He aquí vienen días, y mira la frase, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en la casa. ¿Qué es eso en tu casa? ¿Qué es eso, hermano? Cuando el Señor te corta a ti. Mira lo terrible. Cuando tú en tu vida cristiana no das fruto y el Señor te corta a ti, tú te caes y te secas. Pero muchas veces se seca el papá, la mamá, los hijos. Un cristiano vivía en la vida de iglesia, se apartó, se casó, tuvo hijos y él no se está secando él solo. Está arrastrando a veces a la ruina a su propia familia. Las personas que vienen detrás. Hay lugares, hermano, donde el pastor se va, se lleva 30, 100 personas. ¿Sí? Nosotros hemos visto eso. No se va uno, no se van dos. Se llevan cantidad de personas. Pero ni siquiera las llevan a Cristo, sino se las llevan a secarse en sí mismos. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón que yo, de los tuyos, que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril, o sea, joven. O sea, no va a haber fruto, no va a haber vida, no va a haber crecimiento. Y los que queden, mira lo que dice, para sufrimiento. Terrible, ¿no le parecen esas palabras terribles? ¿No? Y ahí vemos el ¿qué? Cortar de Dios. Y te será señal, por señal, esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finis. Ambos morirán en un día. ¿Qué es eso? El Señor está haciendo ¿qué? Cortar. Hermano, nosotros estamos seguros de que la obra de Dios no depende de nosotros. Si Dios nos quita a nosotros, pone a otros. Pero ¿cuánta consecuencia puede traer para mí? Para los míos. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. O sea, yo quito a este, pero pongo uno mejor. Porque es que a veces nosotros nos creemos los únicos, los suficientes. No, el Señor nos quita a nosotros y pone uno con más. Es más, te quita a ti, te quita lo que tú tienes y se lo da a otro que tiene más. Yo me imagino que todas las cosas que no he podido hacer acá en el milenio, el Señor me va a dar más y más. No podía hacer esto y se lo va a quitar a otro. Pero eso depende de mi fidelidad. Hay personas, yo he visto personas con talentos y con gracia para unas cosas. Y el Señor después pone a uno que no tiene tanto talento ni tanta gracia. Y lo forma y lo forma y lo usa. ¿Por qué? Porque el que tenía talento y gracia se enorgulleció. Fue necio, fui irrespetuoso, fui infiel. Y andaré delante de mi ungido todos los días. Esa es la bendición
para los que dan fruto. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y por un bocado de pan. O sea, el fluir de Cristo. Usted no ha visto esas personas que son creyentes y dicen, es que el Señor no me habla. Hermano, dame una palabra de parte del Señor. No se alimentan, no tienen vida íntima, mendigan su vida espiritual en otros. Ore por mí. Sí. Ore por mí, hermano. Pida al Señor que me muestre. El Señor no me muestra su voluntad. Eso no es normal, hermanos. Que otros hablen del poder espiritual mientras tú miras para adentro y no hay nada. Eso no es normal. Diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios. O sea, yo quiero servir, yo sé hacer esto, yo sé hacer esto. Cuando el Señor ya muchas veces, ¿a qué? A cortar. Uy, el Señor nos dé otras oportunidades. Para que pueda comer un bocado de pan. Más adelante no solo viene la palabra de este siervo, sino la palabra que el Señor le dio al joven Samuel ahí en el 3:11. ¿Ya están cansados? Vamos a leer otros pasajes. No me canse. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retinirán ambos oídos. Como cuando tú escuchas un sonido tan fuerte que los oídos como que... Así es un mensaje así. Y así es el mensaje del Señor para su iglesia, para el árbol bueno y para el árbol malo. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Qué es eso? Tú si pecas y vas al Señor, el Señor te puede perdonar, ¿sí? Pero si tú tienes un ministerio en la casa de Dios y pecas y el Señor dice que ya no te da el ministerio, ni porque llores lo recuperas. Qué terrible. Así, nosotros leímos hace poco el pasaje de Jacob y de Esaú. Y Esaú lloraba, hermanos, por la primogenitura. ¿Pero qué? Él la menospreció por un plato. Cristianos que abandonan el ministerio por una relación sentimental, por un mejor trabajo, por un no sé qué, por esto. ¿Saben qué están haciendo? Prefiriendo el plato de lentejas que la bendición de Dios. Señor, tenga misericordia de nosotros. Otro pasaje, Levítico 10, verso 1 al 3. Ese es más corto. Ya nos faltan pocos. Levítico 10. Tú miras que ya el Señor le había hablado bastante cosas a los levitas. Y se va a acercar Nadab y Abiú a servir en la casa de Dios. Y es bueno, realmente lo que más nosotros deseamos, realmente mi oración, hermano. Mi oración por la iglesia ahora es, Señor, levanta jóvenes con carga para servir. Hombres a los que el Señor le pueda poner responsabilidad. A veces uno tiene que ir acá, a veces tiene que hacer esto y esto y esto. Y no hay quien coopere con eso. Señor, levante hombres y mujeres que sirvan. Y no importa, a veces el Señor levanta jóvenes también, ¿no? Nadab en el 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. O sea, hay un servicio en la casa, pero ese servicio debe estar íntimamente ligado a la voluntad y a la guianza de Dios, a la autoridad delegada de Dios, al conocimiento de la palabra. Por eso yo les decía la vez pasada, lo más peligroso que tenemos hoy en día es personas sirviendo que no tienen conocimiento, que no están bajo la autoridad, que sirven bajo su propio querer, bajo sus propias fuerzas. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante. Imagínate que a los hijos del día el Señor les dio tiempo y les dio oportunidad. A estos no. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré,
y en presencia de todo el pueblo se cree glorificado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando Dios llega y coge un hombre y tú ves cómo viene la mano de Dios y trata con él y lo quebranta tal vez por algo de su vida, los demás van a ver y van a temer. Y el principio de la sabiduría es hay unos pasajes en la ley terribles. Si tu hijo es un borracho, si tu hijo es un glotón, si no te obedece, sácalo delante del pueblo y que todo el pueblo lo apedree para que los demás vean y teman. ¿Qué es? El principio de la papa picha. Si usted tiene una papa picha, sáquela, porque si no eso daña a los demás. Después el hermano menor quiere hacer lo que el hermano mayor hace. Después todos los que están ahí de ahí para abajo quieren hacer lo que el hermano mayor hace. Entonces tú vas a hablar con un hermano y mi tío hace esto, mi hermano mayor hace esto. A ese es miembro de la familia así. De ahí para abajo contamina. El principio de la papa picha. Si está picha, sácala. Porque si no, daña todo. Terminamos con un pasaje ahí en Marcos 11, verso 2. Y dice, y el pueblo será glorificado. ¿Y Aarón qué? Cayó. Imagínate. Aarón el sacerdote se dio cuenta, estos chinos, y respetaban al Señor, que santos, santos. Qué cosa seria, ¿no? Vamos a leer otro pasaje, Marcos 11, desde el verso 2. Este es otro pasaje terrible, hermanos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El Señor es el que va acá y tiene hambre. Entonces, ¿a dónde va a ir? Pues a la higuera. Eso representa una realidad espiritual. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. ¿Saben qué es lo más terrible, hermano? Que a veces nosotros podemos vivir una vida religiosa y cuando el Señor viene a nosotros no hay nada. Solo cosas externas, solo palabras, solo planes. ¿Hay cristianos? ¿Se ha escuchado el cristiano de solo planes? Ay, el Señor nos haga hombres de hechos, que veamos el fruto, que veamos la bendición en lo que hacemos, que eso beneficie a la iglesia, que eso glorifica el nombre de Dios. Pero mira lo esta enseñanza tan diferente, hermano, porque a veces se lee este pasaje, pero mira lo que dice acá, extraño. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. Pero mira, pues no era tiempo de higos. ¿Cómo le da a pedir algo el Señor a la higuera si no era el tiempo de dar el fruto? ¿Saben de qué estaba buscando el Señor? Las primicias. Miren, hermano, tú puedes llevar poquito tiempo de ser creyente, ser joven o ser joven en el Señor, porque eso no es de edad sino en el Señor. Y tal vez no es la hora que tengas un ministerio, pero a veces el Señor necesita pequeños chispazos nuestros de servicio. El fruto, las primicias, ¿sí? El fruto anterior, el que precede a la cosecha. O sea, hay jóvenes que realmente tú no les puedes exigir mucho, pero ya se debería ver ciertos chispazos de Cristo. Es que, miren, hermanos, cuando una persona se convierte y ama al Señor, desde que Él se convierte comienza a mostrar lo que el Señor lo ha llamado. Como yo les decía a una persona, si la persona se convirtió y desde el comienzo es inconstante en las reuniones, no se consagra, no participa en la vida, ese va a ser su camino de ahí en adelante. Porque las primicias son las que nos muestran cómo va a ser la cosecha. ¿Sí? O sea, el Señor tal vez no nos puede pedir fruto porque sí, Señor, nos falta tanto, pero a veces el Señor espera algo de nosotros. Que sean los primeros brotes de la vida de Cristo. Pero comenzaste, nunca fuiste constante, nunca te consagraste, nunca tomaste decisiones firmes por el Señor, nunca te santificaste. Era hoy sí, de 8 días no, después otra vez sí, después no. Esa vida está determinada a que vas a ir así de adelante. Y a veces el Señor, al comienzo espera algo de nosotros. El Señor nos ayude a ser buenos pámpanos. ¿Saben qué dice el otro pasaje de Mateo? Viendo esto los discípulos decían maravillados. O sea, ellos se maravillaron de que se secara la higuera.
pero no saben que el Señor está hablando de una realidad espiritual. Y ese asunto nos debe maravillar y temblar. Señor, haga de nosotros buenos pámpanos, buenos árboles, porque el hacha ya está puesta. Y aquel que no da fruto, Él lo corta para que dé más fruto, para que sea echado en el fuego. A los que están dando fruto, el Señor los va a tratar para que den ¿qué? Más fruto. Señor, levanta hombres que den fruto. Vamos a orar y vamos a tomar la cena. Señor, te damos gracias. Pero más que gracias, Señor, concédenos ser de los que se humillan y tiemblan, Señor, delante de tu palabra. Tú nos has dado unos privilegios que no merecemos, tú nos has dado dones, talentos, tú nos has puesto aún en un lugar donde podemos escuchar tanta palabra, con tanta claridad, Señor. Nos has puesto a los pies de hombres tuyos que realmente te aman y te siguen, que han sido ejemplo para nosotros. Pero esto solo nos debería llevar a temer un poco más. Ayúdanos, Señor. Queremos dar frutos, Señor. Queremos ser de aquellos que perseveran en ti, Señor. Y dan fruto para tu gloria. No queremos ser como la Datia Virus, Señor. No queremos ser como Omnifiles, Señor. Personas que tú tuviste que tratarlas terriblemente, Señor. Porque nunca entendieron el alto llamamiento que tú les habías dado, el alto privilegio. Ayúdanos a entender, Señor, ayúdanos a entender la responsabilidad y el lugar que tú nos has dado en ti y en tu propósito, para poder esforzarnos y vivir de una manera piadosa y santa delante de ti, para poder ser verdaderos levitas, Señor, sacerdotes santos, Señor, como Eleazar, como Aarón, Señor, a los cuales tú mostraste un ejemplo de pureza y de fe y de servicio, Señor. Oramos por tu iglesia, oramos por nosotros, por los unos a los otros, Señor, para que tú quites todo aquello que impide que tu vida pueda correr en nosotros, que impide que tú puedas dar frutos, Señor. Llévanos a ser realmente personas esforzadas en ti, perseverantes, en los cuales tu gracia se expresa, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Jesús.